9 de la mañana, 17 minutos, y bueno, nos estaba diciendo recién Álvaro Padrón, nuestro próximo invitado, que de alguna manera el diputado Gandini nos levantó el centro. Primero que nada, Álvaro, bienvenido, un placer tenerte nuevamente. Gracias a ustedes. Digo porque puso sobre la mesa el tema que en este momento es actualidad informativa, de alguna manera las repercusiones, por ejemplo, en el caso de Constanza Moreira, que con su grupo ha salido a despegarse, a desmarcarse completamente de la decisión tomada por el gobierno, que fue el apoyo, digamos, a este reclamo de la OEA de suspensión de las elecciones en Venezuela. Sí, que a la que se le suman el pronunciamiento del Partido Comunista y el Partido por la Victoria del Pueblo. O sea, pronunciamientos fuertes contra la postura que adoptó la Cancillería uruguaya a través del miembro permanente en la OEA de apoyar a otros 18 países, Uruguay fue el voto 19, para de alguna manera exigir que las elecciones en Venezuela no se celebren en estas condiciones. Sí, yo siempre digo que algunos temas de política internacional se transforman en política doméstica. De hecho, el diputado Gandini lo hacía, y esto que ustedes dicen, la interna del partido de gobierno, 3 grupos, ya se posicionan contrarios a la posición que tomó el gobierno, que significa un corrimiento al gobierno, ¿no? Ya en esta misma mesa hemos ido repasando el tema de Venezuela, que yo me pongo un poco en el lugar del televidente y digo, otra vez Venezuela, ¿no? Hay como una cierta saturación de un tema que uno nunca le ve la salida, ¿no? Y fue lo que siempre hemos tratado de conversar aquí. De qué manera uno imagina que esto puede conducirse hacia algún lugar. Y no es precisamente comprándonos la misma polarización que en Venezuela. Esta discusión que se da en Uruguay es como repetir eso de a ver cómo usamos la situación de Venezuela para posicionarnos internamente. Y también le pasa al partido de gobierno, ¿no? Entonces vamos a escuchar hablar mucho de Venezuela en estos días, más por matices internos y por diferenciación que por pensar ¿qué hacemos? El gobierno sí tiene que decidir qué hace, ¿no? Y como ustedes dicen, la decisión del viernes de la OEA no solo a Uruguay le generó un cambio. Hay 3 países que siempre fueron aliados del gobierno de Venezuela, Ecuador, Nicaragua y El Salvador, que cambiaron su voto. No votaron a favor de la resolución, pero se abstuvieron. Y todo eso va generando un clima de aislamiento de Venezuela en el concierto de la región. Claramente, esta votación del viernes demuestra que Venezuela, el gobierno de Venezuela, se va aislando y que lo que muchos consideraban, incluyéndome a mí, como una opción de salida, que era la elección, también está en cuestión. Vamos a ponernos a lo que está pasando ahora, ¿no? Sí. Elecciones el 22 de abril, convocadas. La oposición ya anunció que no se va a presentar a esas elecciones, a pesar de que las venía reclamando. En estas condiciones. Bueno, es un buen punto ese, porque en realidad el año pasado, si uno repasa todo lo que ocurrió, el reclamo era elecciones ya. Y ahora que son ya, algunos dicen ahora no. Entonces, es un gran trancazo, ¿no? Entonces, es como dice Danilo, el asunto es que está cuestionada las características de estas elecciones. Nadie dice que no haya elecciones. Pero hay que mirar un poco los antecedentes. El año pasado hubo una constituyente, o sea, se convocó una constituyente, que es lo que hoy gobierna Venezuela, incluso más que el gobierno. Y se acuerdan que hubo 2 plebiscitos, uno convocado por la oposición y otro por el oficialismo, un empate. 7 millones de votos tuvo cada uno de esos plebiscitos. Y luego hubo una elección regional, esto es muy importante, que la ganó por destrozo el oficialismo. Ahí se dividió la oposición. Y si ustedes observan, todo el año pasado, el final y el principio de este, parecía que el tema de Venezuela iba saliendo de las agendas, más allá del tema drama que hay dentro de Venezuela. Y era porque el gobierno había logrado una ofensiva en términos de legitimidad política por esas elecciones regionales. Por eso también Maduro apura las elecciones y convoca elecciones para abril. Y este es el asunto que descoloca a la oposición, una oposición que está dividida. Entonces, hoy se cierran las inscripciones. Hoy es el tema, porque vamos a ver si finalmente se presenta alguien más. Porque si no se presenta alguien más, ahí sí, definitivamente va a ser muy difícil que sean legitimadas a nivel internacional esas elecciones, ni que hablar a nivel doméstico, ¿no? Fíjese qué hay hoy sobre la mesa. Bueno, Maduro, obviamente, como candidato a la reelección, un pastor evangélico y un empresario periodista. No voy a decir, después quiero hablar un poco de la crisis de la democracia, pero no voy a decir
que los periodistas se están presentando demasiadas lecciones para que no se enojen ustedes, pero hay mucho empresario, mucho pastor evangelista en la vuelta. Hay un problema con los partidos políticos. Gandini tenía razón. Hay un problema con los partidos políticos, con la subjetividad de la gente en relación a la política, no solo en Uruguay, no solo en la región, en el mundo. Angela Merkel no está logrando en Alemania consolidar un gobierno. Es decir, hay un problema serio de la democracia en el mundo y en Venezuela este asunto también repercute. Entonces, fíjense, y hoy lo vamos a terminar de ver, si efectivamente va a haber otros candidatos, porque si solo se presenta Maduro va a ser muy difícil. Están convocadas las elecciones para el 22 de abril, pero yo creo muy difícil, si queda solo Maduro, que se pueda dejar la elección como un camino de solución, que todos creíamos era la necesidad imperiosa. Entonces, de lo que se trata, y por eso es muy importante aterrizar a Uruguay, ¿cómo se ayuda a esta situación? ¿Cómo se ayuda? Si uno se pone en el lugar del gobierno, ¿no? ¿Qué se hace? Yo vuelvo a decir, claramente el gobierno uruguayo se ha ido corriendo desde aquellas declaraciones, ¿se acuerdan, no? En esta misma mesa lo hablábamos. Sí, sí. Avión, Tabaré Vázquez viajando, creo que a Francia, Maduro diciendo quiero hablar con él. Ya empezaban a haber dificultades sobre la posición de Uruguay en los organismos internacionales. Y hoy estamos casi en el lugar más radical que ha tenido Uruguay hasta ahora, gobierno uruguayo. Sí, la palabra de Kairos en la OEA, el representante uruguayo, fue tajante. O sea, Uruguay no va a acompañar ninguna elección que proscriba a partidos a candidatos. Exacto. Es decir, yo quiero, con mucha claridad, ¿no? En mi opinión... Perdón, que cambió además esa posición en muy poco tiempo. Sí, es que es el reflejo de un deterioro muy importante de la situación democrática en Venezuela. Lo cual no quiere decir que en Venezuela haya dictadura, otro disparate. Decir que en Venezuela hay dictadura o decir que en Venezuela no pasa nada, en mi opinión, son dos extremos inaceptables. Que por eso es un problema, que esas sean las categorías que se usan en Uruguay. Porque en vez de ayudar, agregamos leña al fuego. ¿De qué se trata entonces? De ver cómo se garantizan elecciones lo más democráticas posibles para encontrar un sistema de diálogo político que es la única salida para Venezuela. Para que luego se haga algo que es el verdadero problema de Venezuela, que es reconstruir un país. Porque lo que tenemos que pensar es qué pasa el día después. Y reconstruir un país no se resuelve con polarización. Y eso es lo que estamos muy cerca de que ocurra. De que se siga fragmentando un país que tiene que recomponer no solo una situación institucional y política. Lo que pasa es que ese diálogo fracasó en Dominicana, ¿no? Claro. En ese diálogo que se venía desarrollando. Porque inmediatamente apareció esta perspectiva electoral. Y es una pulseada, es otra La Junta pulseada. Directiva de la Asamblea Nacional emitió un Entonces, de lo que se trata ahora, me parece, es de ayudar a que esa elección sea lo más amplia posible. Claramente, el asunto es que aparezcan contendores. O sea, ayuda internacional para generar un diálogo y que se puedan presentar, por ejemplo, miembros de la oposición. Exactamente, ese sería un camino. otras candidaturas. ¿El gobierno de Maduro estaría afín a una ayuda de ese tipo? No tiene más remedio. Es decir, en un momento el hecho de que se presenten solo casi dejaría la imagen de que no es una elección. Claro, claro. Entonces, corre ese riesgo. Exactamente. Entonces, hay mucho detrás de lo que vemos en televisión. Hay mucha negociación. Hoy es el día clave. Veremos ahora, porque también al haber una oposición dividida, todavía no se ven todas las cartas arriba de la mesa. Depende de lo que ocurra hoy y de finalmente quién se presenta o no, que vamos a tener condiciones, y por eso fue tan importante la declaración, la resolución de la OEA del viernes pasado. También es muy delicado, yo vuelvo a ponerme en el lugar del gobierno, aparecer junto con gobiernos como el de Brasil, con gobiernos como el de Perú, con gobiernos como el de Honduras, hablando de democracia. Claro. Son tres gobiernos extremadamente cuestionados en términos de su legitimidad interna. Entonces, es un panorama muy complejo. Por eso también hay que asociar la situación de Brasil, ¿no? Fíjese que Brasil es el... Si yo digo que Venezuela es un drama, yo diría que Brasil es una tragedia. Porque lo que está pasando en la región es muy complejo en términos de democracia. Brasil es un país clave para la región. Brasil es el peso pesado de nuestra región. Fíjese que lo que ha pasado en Brasil, básicamente es que Brasil sale del mundo. Y en parte era el objetivo, ¿eh? Brasil deja de ser un peso pesado en el G20, G20 que va a ser en Argentina. ¿Era el este objetivo año. de quién? Era el objetivo de los intereses económicos internacionales que veían a Brasil creciendo con la capacidad de influir en lugares como el G20, como los BRICS, y molestaba. Este Brasil que tuvimos los últimos 15 años molestaba.
Y esa ecuación se reproduce también internamente, porque los que han triunfado en Brasil básicamente es el agronegocio y el sector financiero, que si ustedes observan no aparece implicado en casi ninguna de las discusiones y los casos de corrupción que tiene Brasil. Se ha fortalecido mucho el sector primario, agroindustrial, y muy debilitado el sector básicamente productivo brasilero, y también se ha fortalecido mucho el sector financiero, que de alguna manera son los que están detrás de la agenda, que hay que mirarla con mucha claridad. Privatizaciones, sobre todo en sectores con mucho impacto ambiental, el Amazonas en particular, un fuertísimo golpe en relación a la reforma laboral, a la seguridad social y a las políticas sociales. Por eso, y no es casual, la popularidad de Temer y del gobierno no pasa del 3%, porque son medidas básicamente antipopulares. ¿Eso qué significa? Que Temer está pensando, una especie de surrealismo, ¿no?, de si se va a presentar o no a las elecciones con 3% de aprobación, ¿no? Entonces, el gran drama hoy de ese sector en Brasil es que no tiene candidato. El único candidato que aparece es Bolsonaro, un candidato claramente vinculado a la dictadura, al sector militar, que nunca puede ser el proyecto de ese sector político en Brasil. Y la alternancia, o mejor dicho, el opositor, es Lula. Y el asunto es si Lula se va a presentar o no, si lo dejan presentarse o no. Desde ya digo, estoy convencido que no va a ser posible la candidatura de Lula. Pero Lula puede... No porque no se presente, sino porque no lo deje. Porque no lo dejen. Puede tener un representante, digamos, que si públicamente Lula lo apoya... Muy buen punto. Entonces, el PT se va a encontrar en un dilema de fierro, que es o presenta un candidato alternativo o lo que la mitad del PT piensa es hacer un tipo de voto. La candidatura de Lula siempre fue el número 13, votar por el número 13. ¿Qué significa eso? Anular el voto. Pero ¿qué puede pasar? Que el 40% de los votos en Brasil, en la próxima elección de octubre, estén anulados. O sea, un gran drama para la democracia brasilera. Porque por un lado, procesó toda esta situación y hoy no tiene una salida clara desde el punto de vista electoral, porque también, como en Venezuela, puede ser una elección impugnada internacionalmente. Entonces, estamos viendo un momento, repito, muy particular. Conecto con lo que dijo Gandini. Y conecto a tal punto que yo creo que hay que cuidar mucho la democracia uruguaya. Mucho. Y no reproducir cosas que están pasando en el mundo y en la región, que es polarizar la sociedad. Generar grietas. Hacer política de esta manera, que deje casi sin caminos a la democracia, que hasta donde yo entiendo, es el único mecanismo que tenemos nuestras sociedades de vivir en paz. Porque inmediatamente después de esto viene algo que no es la paz. Y está muy cerca en cuál sería la salida en Venezuela que no sea por la vía democrática o electoral. Una guerra civil. Los militares. En Brasil algunos anuncian algo parecido. Bolsonaro básicamente dice eso. En la época de la dictadura vivíamos mejor. Y fíjense lo que está pasando en Río. El descontrol, la militarización de la sociedad. Justamente, esa era una pregunta que teníamos. Este tercer jugador que se suma ahora, que es el ejército, que va a las calles con aprobación parlamentaria, ¿cómo cambia o no, o sigue este curso que tú mencionabas en Brasil? Yo creo que es una señal de ese trayecto. Por eso es muy importante discutir estas cosas en Uruguay, porque empiezan a ser políticas públicas concretas que nos van llevando a un terreno en el que al final está en cuestión la democracia. En Venezuela también el factor militar es determinante para la oposición y para el gobierno. Y yo no sé si finalmente, si no es por la vía electoral, no termina habiendo una especie de protagonismo militar para encontrar una salida. Porque así como van, no tienen solución. Hay un éxodo en Venezuela de ciudadanos hacia Colombia y hacia Brasil. He tratado, y cualquier periodista que intente hacerlo va a morir en el intento, de tener una idea real y cabal. No hay números oficiales de la cantidad de venezolanos que están emigrando. Nosotros podemos decir que ahora es totalmente palpable para los uruguayos. Nosotros podemos decir que nos encontramos con venezolanos en todas las esquinas. Y ha sido según una datos de explosión Cancillería de uruguayos que retornan, en el último tramo de 2017, la mayor cantidad de retornados vienen de Venezuela. Fíjense ustedes que hablan de que solamente en los últimos meses a Colombia y a Brasil, a donde van a pie inclusive, las cifras hablan de entre 400 y 500 mil venezolanos de este último periodo. Pero quienes se animan a hablar de periodos más extensos,
hablan de 4 millones de venezolanos. Entre 2 y 4 millones es los que se han ido. Lo que sucede es que ahora la diáspora es absolutamente notoria. ¿Hacia cuánto país a ustedes se les pueda imaginar, bueno, escapando de una situación económica que es realmente muy angustiante? Hay una solicitud de la comunidad internacional de que se le permita a la comunidad ayudar a los venezolanos. Hay un pedido formal en estas últimas horas de los Estados Unidos con respecto a ese tema, como diciendo, bueno, dejemos de lado el aspecto político, pero permítanos generar una ayuda humanitaria, porque está empezando a ser un grave problema para los vecinos. Hoy tienen una cumbre binacional el presidente colombiano y el presidente peruano para hablar del tema de Venezuela. No, está clarísimo que ahí está el drama central, lo que le pasa a la gente. Y debería ser el foco de la comunidad internacional, de nuestro país, pensando qué hacer, nuestro país en el sentido amplio, no solo el gobierno, porque yo creo que ahí está el gran drama de un país que lo que se tiene que plantear es qué pasa el día después. Aquí el problema no es solo la elección puntual, es qué pasa el día después. Si ese país no sale con algún consenso mínimo de cómo recuperarse, va a ser muy difícil, porque es una fractura que lo tiene dividido en dos. ¿Pero es posible hablar de consenso en este escenario? Porque la palabra consenso parece estar fuera del diccionario del gobierno venezolano y de la oposición, ¿no? Que tampoco ha sido muy conciliador en su discurso. Exactamente, y además se han fortalecido las dos versiones más radicales de ambos lados. Por eso, seguir reproduciendo esa lógica nos va a llevar a más radicalidad. Yo creo, efectivamente, que el diálogo es la única salida. Estoy cada vez más convencido que el factor militar va a ser en un momento el que aparezca, porque ninguna de las dos partes lo cuestiona, y yo creo que finalmente tendrá que haber algún tipo de pacto, lo he mencionado en este programa, que con la garantía del sector militar genere una especie de gobierno, ojalá con elecciones, que produzca una capacidad de gobernabilidad, que es lo que hoy Venezuela necesita, para que se aplique un plan, sobre todo de reconstrucción nacional. De esta situación no se sale si no es con una vía democrática electoral y, repito, con algún tipo de garantía internacional y nacional interna, que yo creo que son los militares, que le dé viabilidad a lo que viene después, que es lo más difícil. Lo más difícil va a ser recuperar ese país. Y esto fue el origen de la crisis, la situación económica. Entonces, ese país que tiene la maldición de petróleo, lo hemos dicho más de una vez, eso que parece por momentos una bendición y termina siendo una maldición, si no sube el precio internacional del petróleo, va a ser muy difícil que se recuperen económicamente. Entonces, esa ecuación tiene que empezar por un proceso, ojalá, democrático, ojalá en estos días, con la presión internacional, se repiense la elección, probablemente con una fecha nueva. Faltaría también una figura mediadora internacional, ¿no? Que no Quemaron sea a todos, desprestigiada por eso, que no sea desprestigiada en el discurso por el gobierno venezolano. No quedó nadie. Quemaron a todos, No, quemaron al Papa. Ese diálogo requiere de alguien. Yo te voy a decir algo. Yo te agradezco el cargo, pero con el nivel de descalificación, cada vez que agarra un mediador con el que te tiran de un lado y de otro, no, gracias, que agarre otro, porque realmente a todos les ha ido espantosamente mal, porque además el nivel de dialéctica es tremendo. Sí, sí. Por lo menos lo que uno puede ver. Lo concreto es que hasta el momento, 22 de abril, lo que se llama una mega elección, porque en realidad Maduro lo que propone, o sea, él subió la apuesta, ¿no? Subió a una constituyente nueva, o sea, que quiere que durante 4 años el país no se dedique a hablar de cuestiones electorales. Veremos en este corto periodo qué es lo que puede hacer la presión internacional para tratar de que por lo menos exista un nuevo calendario de elecciones, que es lo que por lo menos se está proponiendo. Álvaro, muchas gracias por estos minutos. La compleja realidad venezolano-brasileña, podríamos decir, ha estado en la mesa de arriba gente con el ojo del analista político Álvaro Padrón. Muy amable, ¿eh? Gracias a ustedes. Cerramos por aquí.